Que se siente en la piel cuando el sol te acaricia. Bien, pasaron 9 minutos de la hora 8. Les decíamos antes de la pausa que la invitada de hoy, para que ustedes vayan conociendo, que aspira a ser concejal a partir del 10 de diciembre, es la convecina Marcela Regalía. La temperatura, estábamos hablando recién fuera del micrófono, que hace mucho frío, es de 3 grados 9 décimas bajo cero, todavía el 9 de julio, así que hay que esperar que empiece a aparecer Febo. Estábamos hablando de la época de escolar, Febo asoma, ¿no? Que empiece a aparecer Febo, te decía, para que empiece a levantar la temperatura. Pero vamos a tener un día templado finalmente, 11 de máxima, frío templado. Hay que cuidarse en el marco de un día como hoy. Bueno, bienvenida, un gusto. Bueno, te invitamos a que te liberes, sí, así la gente te va a escuchar mucho mejor. Acá, sí. Estamos protegidos. Bueno, Marcela, viene obviamente el femenino de Marcelo. Marcelo es el que esculpe con el martillo. Ah, no sabía. Así que Miguel Ángel, mirá la No obra de Miguel sabía. Ángel, eso viene ahí, Marcelo. Bueno, buen día, ante todo. Así que bienvenida. Gracias, bueno, muchas gracias. Los psicólogos juegan a veces con los significantes, ¿no? Y entonces la pregunta es regalía, regalía. Claro, y si venís y tomás también cuando estarías en clase y a lo mejor un docente te estaba hablando de las regalías, Sí, y afloraba automáticamente. Lo que pasa de regalía, bueno, es italiano, es regalia. Claro, sí. El origen, o sea, es regalia. Uno de mis primos se había puesto a investigar el origen del apellido y bueno, es italiano. Lo que pasa que después, cuando se vino a la Argentina, que se puso el acento en la I, la realidad no lleva acento, Claro. pero le decimos todos regalía. Y bueno, cuando fui a la facultad, la expresión era las regalías. Por eso te digo. Entonces todos me preguntaban, mis compañeras de facultad me decían que sos ganancia o pérdida, y depende del lado que se les mire, le decía yo. Si le preguntaba a mi papá, y en este momento voy a hacer pérdida, pero en un futuro calculo que le voy a dar un rédito. Entonces me acuerdo que en las materias, contabilidad, impuestos, lo primero que me estudiaba, porque yo tenía en la cabeza, me iban a tomar qué significan las regalías para tal cosa, para lo otro, impositivamente. Entonces lo primero que estudiaba era eso, era como que atraía la pregunta, pero bueno, lo que menos me preguntaban era acerca de eso. Claro. No, y con este apellido seguro que lo sabe. Vamos por otro Claro, camino. entonces yo calculo que los profesores dirían, y no, seguro que vas a ver, por el apellido que lleva, vas a ver bien la pregunta que le voy a hacer. Marcela, bueno, vos sos de una familia tradicional de 9 de julio Y yo sí. y numerosa por otro Sí, lado. sí, mi papá, bueno, eran 9 hermanos, familia italiana, mi mamá de apellido Bonini también. Ellos eran 3 hermanos, ahora quedó viva solamente una. Y bueno, mi papá sí, 9 hermanos, de los cuales todos vivían acá, en 9 de julio, y uno se fue a estudiar a La Plata y quedó allá. Se casó y se quedó allá en La Plata. Que también venimos del origen de él, es contador. También allá en La Plata. Y después, investigando con esto de las redes sociales, bueno, él sabía bien la historia, que eran 3 hermanos, que después cuando llegaron a la Argentina se fueron distribuyendo, y me encuentro con otra Marcela Regalía. Yo, ¿qué pasó? En Facebook. Y en Bahía Blanca hay muchos regalías. Y es de esa rama, de uno de esos 3 que llegaron. Y es de mi tío, que era el que está en La Plata, bueno, China le dicen, es el que más investigaba y se acuerda del origen y bueno, se comunicó y era de uno de los 3 hermanos que habían llegado acá a la Argentina. Bien, bueno, las raíces, ¿no? De las raíces, sí. De las familias. De la familia, sí. Y yo soy, bueno, nacida acá, criada, nacida, y me fui a estudiar, trabajé después en Buenos Aires. Ahora nos voy a ir contando. ¿Vos en la primaria dónde la hiciste? ¿En qué Yo colegio? la hice desde jardín, que fui en la escuela, cuando era Escuela Nacional Normal Superior, y anexo. Pero sé, la escuela de comercio. Sí, por eso, pero hiciste todo. Ahí hice todo, ahí desde jardín de infante hasta 5º año. Y tenés lindos recuerdos. Hermosos. Yo no, juro, bueno, ¿qué voy a decir?
La infancia mía fue hermosa, muy, muy lindos recuerdos. Mi infancia era de la época en que, bueno, no usábamos llaves. Claro. Marcela, ¿y vos recordás algún día de frío como hoy yendo a la escuela? Sí. Sí, me acuerdo que mi papá tenía un rastrojero de 69 y era cuando se calentaban le ponía un calentador. Porque mi papá era bueno, trabajaron en Margacín, los dos, papá y mi mamá, y eran los que tenían la venta de gas y de hielo. Sí, me acuerdo. Y entonces él nos llevaba, creo que nos llevó desde jardín a 5º año, nos llevó, éramos grandes y nos llevaba. Y bueno, en la época ahora sí de frío, eran los gasoleros de antes, y calentaba el motor con un calentador o le ponía agua caliente. Pero eran esas heladas del pasto blanco, 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 blanco. Y veías todo eso, que era lo que veíamos todo cuando íbamos a la escuela. Cuando íbamos el manto blanco, que eran realmente heladas. Heladas, porque estaban los bulevares. Tal cual. Y no había tanto pavimento. Después, bueno, se empezó a hacer y se veía todo el bulevar, todo el pasto blanco, blanco, blanco. Bien. ¿Y alguna materia que tenías que te atraía más o que te disgustaba más? Y a mí siempre me gustó mucho la parte de las matemáticas. Y la materia que yo si me están escuchando, mis amigas se van a reír mucho porque la materia que más me costó es dibujo. Mira. Bueno, yo tengo un chiste acá. Y caligrafía, que era con la pluma. Sí, era muy desprolija. Yo tengo un chiste acá, que siempre digo, que la última materia de los contadores públicos es dibujo. si no le dan el título. Sí, bueno, me dicen muchas cosas. Sí. Te hice reír un poco, por lo menos. Sí, muchos nos dicen que andamos con el sacapunta y un montón de cosas. Bueno, yo lo simplifico. No, pero yo lo digo eso con un sentido de reflexión, pero no los contadores, las autoridades, porque soy de los que está totalmente convencido que se necesita una reforma tributaria integral. Sí. Integral, desde todo punto de vista. Y esto va a ayudar enormemente en muchas cosas. Pero bueno, no sí, la carga impositiva, bueno, el fiscal es muy grande. Por eso te digo, es un tema muy delicado. Muy delicado. Yo muy amplio. Yo tuve la suerte de viajar, de vivir en otros lugares y no lo he visto. Y siempre cuento una anécdota. Un sábado a la mañana, no me acuerdo por qué razón, no había facultad, siempre teníamos clases los sábados a la mañana, y yo en ese momento que recién había llegado a Pamplona, mientras estaba buscando dónde alojarme, estaba viviendo con un muchacho arquitecto, con otro abogado, y entonces el día a la mañana lo veo que tenía un par de planillas, este muchacho arquitecto. Yo preparo el mate, lo invito con el mate, bueno, estábamos, ya lo había acostumbrado al mate. Y le gustaba. Y me dice, tengo que hacer la declaración, hombre, dice, tengo que hacer la declaración impositiva. Y digo, ¿qué es eso? Esta planilla. Bueno, me va mostrando, la va completando, y había un ítem que marcaba que estaba en este momento siendo estudiante y acreditar una constancia de la facultad que estaba siendo estudiante. ¿Y esto qué? Dice, esta es la declaración para la FIP. La misma expresión incluso, ¿no? Para la FIP, le digo yo, ¿y eso? Sí. Y todo el mundo hace esto. Las empresas, sí, la empresa es un poco más complicada, pero todo el mundo hace esto. Y era con un contador, lo primero que me salió del alma. ¿Qué es eso? Acá no existe eso, lo hacemos nosotros. Le dije, ¿puedo mirar un rato esto? Me lo dan, me pongo a hacer. Era salvando las distancias, pero cuando uno empieza el secundario, en contabilidad, lo primero que recordás es cuando se paran en el pizarrón, te hacen la T y te dicen... La famosa T. La famosa T. O el trueque, como empezó las monedas.
Y eso era precisamente lo que estaba reflejado ahí. Me dice, después viene todo este cruzamiento de la facultad que yo soy alumno y lo que se está pagando para que yo estudie y demás. Digo, la verdad que simplificaron enormemente, digo, enormemente. Ojalá se aprenda. Sí, por ahí la parte contable, bueno... No, por eso sería un poco más compleja a nivel empresa y demás, pero me refiero que estaba muy claro absolutamente todo y no molestaban a nadie, salvo el seguimiento. Si alguno no estaba cumpliendo, ahí sí, venía de sanción, y que todos se preocupaban y mucho. Y mucho. Y mucho. Y lo mismo viví también desde ese sentido y con el famoso TAC en Nueva York, observando y mirando lo que estaba ocurriendo. Veí que las cosas eran mucho más sencillas todas. Sí, no tiene tantos, en Estados Unidos tantos impuestos no tienen. Por eso mucho más práctico es todo. Mucho más práctico. Por eso me parece que tenemos que pensar a replantear ese tema con un sentido de practicidad. Bueno, volvamos. ¿Qué te gustaba cuando eras niña, ibas creciendo? ¿Con qué soñabas? Si practicabas algún deporte. Bueno, deporte siempre. De chiquita, bueno, antes hacíamos lo que era pelota al cesto, que ahora es cestobol, pero yo siempre me gustó hacer deporte. Después, no sé, ¿se acuerda de Ricardo Russo? Que era el que... Sí. Él quería desarrollar el básquet femenino, Claro. así que juntó un grupo, bueno, y hacíamos, me sumé básquet, vóley, pero con Susana Reale, que era nuestra directora técnica, bueno, primero María Elena Canuso y Susana, que nos llevaron por todos lados a competir en pelota al cesto. Así que deporte hice siempre. Después, cuando me fui a estudiar, ya me dediqué más a hacer gimnasia. Y bueno, después cuando me volví a 9 de julio, empecé a correr. Bien, Marcela, vamos a esa etapa. ¿De acá terminaste? ¿Ya sabías lo que ibas a ir a estudiar? No, yo siempre, como me gustaba más el lado de las materias exactas, matemática, obviamente castellano me gustaba, pero no era mucho de leer. Y bueno, yo tenía pensado estudiar, que en esa época recién salía la carrera analista de sistemas. Entonces, es como que veíamos, no es como ahora que todos tenemos una computadora Claro. Antes quería saber qué era. Bueno, yo me fui a estudiar a La Plata, y mi hermano ya estaba estudiando allá, y empecé a estudiar esa carrera. Y no veía que no. Lo que pasa es que en esa época era una carrera que no era tan conocida. No, era nueva. Era nueva. Veíamos, me acuerdo, se llamaban los laboratorios, que era donde estaban las máquinas, que eran unas máquinas grandes, que bueno, era la época que se trabajaba con debate. Y entonces no estaba tan organizada. ¿Y los lenguajes eran ahora? Se trabajan con lenguaje binario. Claro, sí, pero le llamaban, bueno, ahora se me hizo una laguna, bueno, ahora. Sé que el lenguaje, bueno, que es con lo que, digo así, que no sé tanto, pero que trabajan con lenguaje binario, que se trabajan, digamos, cuando se programan las máquinas. Y bueno, bien, yo en matemática andaba bien, y era como que programación, yo veía que no me gustaba. Y me gustaba más lo que estaba estudiando mi hermano ya estaba estudiando contador. Entonces, como que me interesaba más lo que estaba estudiando él que lo que hacía yo. Y bueno, ahí una amiga, Liz Amaya, fue la que primero se dio cuenta, y mi hermano. Y entonces me dice, quédate tranquila que yo te voy a ayudar, porque era un fracaso. Claro, no, el miedo era, claro, ¿cómo le digo a mi papá que la angustia, claro. La angustia? Yo digo, ¿cómo le digo, cómo enfrento a mi papá a decirle que no quiero estudiar más? Claro. No estudiar más, que no me gustaba la carrera. Claro. Y bueno, mi hermano siempre me apoyó y me dice, bueno, vamos que yo te
te acompaño a hablar con él. Y cuando fui a hablar, mi mamá, yo siempre digo, debe ser el instinto de madre, que me dice, ya sabía, como que venía soñando que algo me pasaba. Y bueno, mi papá me dijo, la única herencia que te puedo dejar es el estudio. Y elegí otra carrera. Así no me vengas todos los años con una carrera nueva. Pero bueno, y ahí dije, no, me gusta ser contador. Y bueno, y empecé la carrera de contador y sí, era mi vocación. Contador y el deporte. Como mi vocación es contador y la parte deportiva siempre lo tomé como mi hobby porque me gusta y mucho. Bien. Bueno, lo hiciste en La Plata. Sí. Bueno, y estando en La Plata, vos el tema de gimnasia y esgrima te lo pone bien a flor, ¿no? Claro, bueno, yo en La Plata tenía mis primas, tengo mis primas que son fanáticas. Del lobo. Fanáticas, pero es un fanatismo. Dice que te sorprendía. Y yo vivía a 2 cuadras de los mellizos, los Barros Esqueloto. Y cuando yo estaba en La Plata era la época de Verón. Claro, de la brujita. De la brujita. Sí. Bueno, que él tenía era como un pub y bueno, estaba Almendra, que era todo de gimnasia, que era tipo como la subasta, Almendra, y eran todos de gimnasia. Y el que tenía la brujita Verón eran todos de estudiantes. Y estaba ahí, pero a morir, ¿eh? Yo creo que no sé si es tanto River y Boca como estudiantes y gimnasia. Y yo que iba del lado por mi abuelo, soy independiente. Bien. Bueno. Yo todavía sigo con no me siento bien, y aclaro, le voy a aclarar por el Romero del domingo. Usted es de Racing, usted de Racing. Vos. Divina Marcela. El Romero del domingo todavía no me lo permite. Y hace mucho que no ganábamos un clásico. Ayer me hicieron un chiste con eso, como si me había caído mal el Romero del Tuco. Y lo festejé por la ocurrencia, porque fue muy original el chiste. Por eso claro, el rojo. Sí. Mira, hoy estaba hablando más temprano con otro hincha Independiente que se le complicó que saliera en el programa, que es el intendente de Carlos Casares. Bueno, Torquio es hincha de Independiente. Dije, Gabriel, si llego a ponerlo al aire, lo primero que me va a recordar va a ser el partido. Así que yo estaba preparándome. Y aparece un hincha Independiente. Bueno, 8:26 de la mañana. Estamos cerrando la nota como... Marcelo, un chistecito, aceptar. Y bueno, hace mucho que no ganábamos el clásico, alguna vez lo tendríamos que ganar. No. Es más, yo pensé que iba a ganar Independiente por más resultados. Antes de empezar el partido. Antes de empezar el partido. Porque lo veía en los últimos encuentros Independiente con más empuje y Racing no lo veía tan bien. Si bien en el primer tiempo Racing jugó bien, pero bueno, después del gol ya se desinfló un poco. Bueno, pero y ahí obtuvimos el triunfo. ¿Y te gusta el fútbol? ¿Sos seguidora del fútbol? Sí, el fútbol sí. Mi papá fue arquero, fue mi hermano, y viví en una familia de futbolistas, y por el otro lado eran, mis primos, que cuando éramos chiquitos siempre uno tiene más afinidad, así que estábamos entre los fierros y el fútbol. Claro. Es decir, el estudio del deporte presente en todo momento. En todo momento. Bueno, a mi papá siempre le gustó, era arquero, así que siempre miraba fútbol, mi hermano también, y después mi tío, que venía siempre a mirar el partido, que era de River, mi papá de Huracán, y que también le gustaban los autos, los fierreros, como le digo yo, que ahí están mis primos que andan toda en la parte de automovilismo. Bueno, me hiciste acordar algo. Mi mamá era de una mujer que el fútbol no lo seguía, salvo los mundiales. Ella estaba atenta a los mundiales, el resto nos escuchaba a nosotros. Pero siempre tenía una consideración muy particular hacia el arquero, permanentemente. Y el arquero es algo que está solo. Efectivamente. Ella tenía...
Pobrecito, tenía, el famoso tal cual, pobrecito. tal cual, tenía una enorme piedad por el arquero. Y es más, nosotros cuando íbamos a jugar, decía, ¿y quién atajaba? No sé cuál El era. gordito, Balarco. el Claro. papá. ¿Quién atajaba? Entonces ya enseguida tenía una consideración por el tema del arquero. Mi papá se enojaba. Mi hermano le llamó el gordito Balarco y se enojaba, el dueño de la pelota. Claro. Pero sí, el arquero es como el que está solo y el que entrena solo, entonces como que es otro mundo, ¿no? Claro, tal entrena cual. tanto en conjunto. Y bueno, que se puede convertir en el gran héroe. en el gran héroe o el que El gran es el villano. más visible. Claro, Porque por eso si te es digo. Clemente, todo Clemente, y si no, pasamos, mi época era Goicoechea, ahora Claro. el arquero de ahora que bueno, atajó los penales y es el gran héroe. Por eso te digo, pues el gran El héroe gran Maradona, digamos. del arco. Del arco. Bien, Marcela, ¿el nombre quién te lo eligió, sabés vos? Sí, yo soy Marcela, que me decían Marcela, Chela, Claro, sí. Chelita, me decía mi mamá, mi tía, todo. Mi abuelo materno llamaba Marcelo Bonini. Y mi mamá eran 3 hermanos y los primeros hijos, el más grande, Dos varones. llevan el nombre de mi abuelo. Mi hermano se salvó porque mi papá le puso Adalberto porque querían el nombre de él. Y bueno, a mí me pusieron el femenino de Marcela. Y quedó Marcela. Claro. Tengo los nombres el sí. femenino de mi abuelo. Era de las raíces. De las raíces. Y de mi abuela paterna, Carmen. Soy Marcela del Carmen. Bien, bien. Bueno, están llegando algunos mensajes. Hermosa nota, bien Marcela, nos dice María Ragoy. Mari Bonfiglio, Mi muy prima. bien Mari, bueno, saludamos. Marce, A Mari. gran compañera, te dice Lidia Peralta, Sí. buena persona. Bueno, Romina López Marino te está aplaudiendo, al igual Sí, Romina. que Mónica Álvarez. Bueno, y siguen los mensajes que están Compañera. entrando. También ahí vamos Muchas con gracias. Nacho Palacio, estaba ahí, vamos en otro de los mensajes. Nacho, sí. Bueno, ¿y la Sí, política cómo aflora? Y la política... ¿Desde yo- la facultad ya te gustaba? sí, Estabas- aparte de mi papá, yo soy de la UCR desde cuna. Mm, Es como que mi papá siempre fue de la Unión Cívica Radical. Y bueno, en la época, en el 83, cuando volvimos a democracia, que ganó Alfonsín, me acuerdo de haberlo ido a acompañar a festejar a la plaza. Y después cuando fui a la facultad, bueno, estaba Franja Morada. Era como que había un poco de miedo en esa época, porque yo fui a la facultad en el año 87, sí, no sé cuánto. Y era como un poco de miedo, se tenía todavía. Todavía quedaban El los... famoso no te metas, tené cuidado. Era la época en que... Sí, ya estaba la recién- democracia, pero todavía era la quedaron... democracia, pero todavía quedaban... Yo siempre cuento esto que la Facultad de La Plata está en la calle en 7, Y 48. 6 Y 48. y 48. Y lo primero que te cuentan cuando llegas a la facultad, bueno, está ciencias económicas de un lado, abogacía, y en los subsuelos se daban las materias de humanística. Y Sí. siempre lo que se cuenta es que esa facultad fue hecha, bueno, en época de dictadura, y que uno veía, no tenía vidriados, no tenía vidrio, o sea que era como que si te El querías compartimento de escapar, campo, no era una facultad de comunicación, claro, entonces de una proyección de comunicación. La ampliación de ciencias económicas anexada al edificio tradicional en Buenos Aires, sí, frente a la plaza, bueno, ahora se me hizo una laguna, que del otro lado está la Facultad de Medicina, en Junín y Córdoba. Junín y Córdoba, sí. Bueno, el anexo tiene toda la estructura moderna de facultades, donde hay una enorme luz natural, los pasillos de integración, y el edificio es un edificio más de compartimento estanco. Claro, esta en La Plata, bueno, después fue muy reformada,
Pero claro, los profesores venían con eso del miedo. Entonces, bueno, al principio, después me empezó a gustar. Es más, ahí me encuentro con otra regalía, Laura, que militaba en Franja Morada. ¿Y te sumaste? Y ahí me sumé. Bien. ¿Y esa era de la rama de Bahía Blanca? Esa chica no, era de la rama de los que se habían quedado en La Plata. Porque bien. mi tío, que estudió allá en La Plata, él siempre investigaba y le gustaba saber si había más regalía, y se encuentra, él trabajó muchos años en la contaduría de la provincia de Buenos Aires, y entonces ahí se encuentra con una prima del que se había quedado ahí en La Plata, y esa chica militaba en Franja Morada, así que ahí como que empecé. Y bueno, después cuando me fui a Buenos Aires por el tema del trabajo, no... ¿Vos te recibís en La Plata? Yo me recibo en La Plata. Y te aparece un trabajo en Buenos Aires. Claro, yo estudiando en La Plata, entro a contaduría, a trabajar en el área pública, en la contaduría de la provincia, que trabajaba en auditoría interna. Y después, bueno, mi tío... Cuando me recibo, es como por el apellido, digámoslo, no, él siempre me decía no me salía el nombramiento porque era radical, la cuestión es esa. Y entonces quería en esa época también investigar acerca de lo privado, como desarrollarme en mi profesión dentro de lo privado también. Entonces encuentro trabajo en Buenos Aires. Y ahí me voy a trabajar a un estudio contable allá en Buenos Aires. Y en esa época, bueno, dejo un poco la política y bueno, cuando me vuelvo acá 9 de julio, vuelvo a retomar el contacto. Retomar todo, sí. Entonces, a veces, o sea, me sentí como que cuando volví a entrar al comité, me agarró mucha emoción, porque bueno, me acordé. Vengo como emocionada por ayer bomberos, entré también al comité, las primeras caras fueron las de mi papá, que bueno, él no lo tengo. Y también ayer cuando fui a bomberos por mi tío, Vicente Bonfiglio, que fue bombero de Alma, entonces como que me removieron mucho. Emocionante, que está perfecto. No, se me remueve mucho de esos dos, bueno, mi papá y bueno, al entrar al comité, la primera cara que se me apareció era la de él. Yo creo que te está muy contento. ¿Y seguro? Él, y bueno, enseguida llamo, como lo tengo vivo mi tío, el que está en La Plata, así que lo primero que hice, lo llamé a él y bueno, me felicitó y está contento. Bien. Así que bueno. Bien. ¿Y vos con quién estás viviendo en este momento? Yo ahora estoy sola. ¿Y viviendo sola? Vivo sola, sí. Pero contacto fluido con todo el... Con todo, sí, con mi familia. Con todo el entorno familiar. Bueno, con todo el entorno familiar, trabajo con mi primo, Marcelo, que es la parte de los fierros, así que estamos con Nico, que es el que corre el turismo pista, Nico. De tu relato, Marcela, me viene a la memoria la imagen del ombú de Plaza Italia, de unas raíces impresionantes. Sí, ¿no? que ahí jugábamos a la escondida. No, pero por las raíces de tu familia y la apoyatura sólida de esa raíz que te fue marcando, que la seguís haciendo crecer, que la alimentás, que la sostenés. Sí, muchos valores. Bueno, por eso te digo, que es muy enriquecedor todo eso, es muy nutriente. Por eso el símbolo, ¿no?, de esa fortaleza que marca, por eso puse ese ejemplo. Sí, y además la parte italiana. No, pero me acordé cuando íbamos a la escuela de comercio y bueno, íbamos a jugar a la Plaza Italia. Claro. Sí. Y en las competencias de atletismo, ¿te anotás? ¿Sos de participar? Sí, yo empecé a correr acá. La realidad es que, como todo, yo fumaba. Mira. Y bueno, cuando me volví a 9 de julio... ¿Y a qué edad empezaste a fumar? Y a los 18, cuando me fui a estudiar. Bien.
Y bueno, cuando me vine, ahí dejé de fumar y bueno, como todos, no quería engordar. No, pero además el tema del cigarrillo, ¿cómo fue ese proceso? Que a lo mejor le puede servir a alguien que tenga ganas de dejar y ¿quién te convenció? ¿Muy bien no te convencí? No, la realidad el cigarrillo... O papá y mamá y mi papá ladraban un poco. no fumaba mucho. Mi mamá siempre lo primero que me dijo es que hoy, después que dejé de fumar, le miré al cielo y le digo, mamá, tenías razón. Me decía, Chelita, te va a hacer mal el cutis. Ella se cuidaba mucho, era muy, nada que ver conmigo, era siempre pintada. Bueno, por un lado te tenía que convencer, y fue a la beta femenina. Claro, tenés cuidado te vas a arrugar, Chelita, o ella está Chelita. Entonces, bueno, mi papá no me decía nada. Mi papá, me acuerdo, lo primero que me dijo era la época de que las mujeres, hija, lo único que te pido, no fumes en la calle. No le gustaba. Sí. No. Y bueno, después, cuando viví, en los 12 años que viví en Buenos Aires, se me acalambraba mucho este brazo. Y claro, no podía correr ni el colectivo, hacía 2 cuadras corriendo y ya me agitaba. Era una cosa que... Está bien, yo iba al gimnasio, hacía aparatos, empezó la época del spinning, todo, pero me lo aguantaba. Caminaba, en Buenos Aires caminaba mucho, y bueno, yo ya notaba que me agitaba, me levantaba mucho con el brazo dormido. Entonces cuando llegué acá notaba como que no me daban muchas ganas de fumar, como que el aire, yo no sé si era el aire puro, que al respirar no me daban tantas ganas de fumar, y digo, bueno, voy a aprovechar. Y un día dije, no fumo más, un 14 de febrero me acuerdo. Mira. Me ayudó, yo estaba saliendo con una persona y me ayudó, y me dice, yo te voy a ayudar a que no fumes más. Y bueno, ¿qué hacía? Comía. Lo que pasa, yo sentía que como que terminaba de comer y algo me faltaba. Como que entonces sí, el cuerpo como que me pedía dulce. Que no era yo de comer mucho dulce. Entonces, bueno, voy a empezar a caminar. Y un día fui a la Plaza Italia, a correr, a caminar, pues no podía correr. Y era la época que estaba el programa que ahora sigue, que ahora es 9 de julio corre, que se hacía, que fue cuando se empezó a hacer la parte deportiva en todas las plazas con profesores. Sí. Y bueno, ahí me enganché. Y te sumaste. Me sumé y me hizo, pero ahí noté el cambio en la piel. En todo. En respirar, se me fue la pesadez, esa pesadez cuando fumabas y bueno, el deporte ayuda. Sí. El deporte te ayuda en todo. Te abre la mente, te da más energía. Y bueno, me ayudó a dejar de fumar. Bien, y además trae una enorme felicidad espiritual, ¿no? Y uno se nota aparte, más allá del grupo, que se formó un lindo grupo, por eso yo siempre valoro el deporte por los grupos. Claro. O yo cuando me fui a estudiar a La Plata me encontraba, nosotros Susana nos hacía competir, íbamos a competir en Necochea, Lincoln, y me encontraba y eso es lindo, me encontraba con chicas que habíamos jugado. Claro. Con chicas de Necochea, con chicas de Lincoln, que eso es lo que hace el deporte. Sí, la amistad, la integración. La amistad de la integración. Y bueno, y acá también se formó un lindo grupo. Y bueno, el deporte volvió a hacerme dejar un vicio, el cigarrillo. Bien. Marcela, el otro día ver llorar a Messi, ¿qué te generó? ¿El otro día? Ver llorar a Messi.
¿Qué te generó? Te soy sincera, no lo pude ver. Ah, cuando se despidió vi en el, que se emocionó y que se despidió del Real Barcelona. Del Barcelona. No vi entera la nota, la vi, no, pero cuando, es decir, te lo puedo llevar cuando juega la selección y me emociona. Yo la realidad soy más de la década del Diego. Claro, pero al margen de eso, lo que te genera ese jugador que toca la pelota, y si uno en lugar de mirar los pies le mira la cara cuando lo enfoca la televisión, y es la pasión, es la sonrisa, el disfrute, el goce a flor de piel. Es eso creo que demuestra que uno, cuando hace las cosas que le gustan y con pasión, te genera eso. Es la dedicación, claro, que uno le pone, y es hacer lo que a uno le gusta. Bien, Marcela, te cambio de tema, vuelvo a la política. Días atrás hubo una reunión en la cual se empezaron a delinear ejes de campaña, se empezaron a charlar cómo iba a ser el perfil precisamente de la campaña. Seguramente se hablaron un poco el mensaje que se le va a ir brindando a la comunidad y la forma también en el marco de los cuidados de pandemia. Así que presumo que todas esas cosas y alguna otra habrán sido tratadas. Sí, sobre todo, bueno, en lo que vinimos viviendo con esta pandemia y bueno, con todos los cuidados que tenemos que tener. Más que nada, bueno, pues es como que nadie esperábamos lo que vivimos. Ni lo soñábamos. Ni lo soñábamos, ni en las películas, creo que... mira, yo me acuerdo, habíamos ido a Gualeguaychú con un grupo de las chicas que corremos, y había una comparsa, te remito a esto porque que eran todos bichos, que era un virus que se venía. Y cuando empezó lo de la pandemia, uno se empieza a acordar de eso y decía, era visión de futuro, la comparsa esa que iban todos bichos y virus. Sí, o alguna película que la ficción se convierta en... Y era algo que... O después con el otro grupo estábamos en Tandil y veíamos en China que estaban todos encerrados y decíamos, ¡ay! ¡Qué lejos! Pero lo veíamos lejos, y al mes, eso fue febrero, y en marzo estábamos acá con lo mismo. Así que, bueno, lo primero que uno piensa, yo lo tuve también, así que es lo primero que se piensa. Y sí, nosotros fin de enero hicimos una consulta a la directora del hospital, en ese momento la doctora Bollo, y era como muy lejano lo que vos estás diciendo, pero en febrero insistimos, no solo hablamos con ella, sino también con otra médica infectóloga, y ahí nos empezaron a dar alguna información, pero todavía estaba como muy lejano, porque intuíamos o se observaba que algo se iba a venir. Entonces, sí, pero es como para prepararlo. Era uno, por lo menos en mi caso y con la gente que siempre hablo, no nos imaginamos lo que fue. Es más, había gente que decía, es mentira, pero bueno, es como que uno no dimensionaba que era mundial, que es mundial. Correcto. Que es, no que era, que es, y que estamos transitándolo todavía. Uno dice, estamos acá, ¿no? Y es en el mundo. Tal cual. El mundo. Bueno, ese fue un tema de llevar la campaña sabiendo que la pandemia está presente, con todos los cuidados que eso está significando. ¿Y qué otros puntos se fueron abordando para ir llevando adelante a los vecinos y que te voten y que voten a ese sector, ¿no? Bueno, primero, bueno, como lo hablábamos con Nacho, que es animarse a dar el paso. Porque, bueno, yo más allá que milité, pero siempre hoy me animo a dar ese paso, como dice también Facundo Manes, y es aportar al trabajo y a la educación.
O sea, yo hoy doy el paso para tener como yo digo siempre, mi 9 de julio. Un 9 de julio pensando en el futuro, en el hoy, para el mañana. Y un 9 de julio con oportunidades, con trabajo, y hacer el 9 de julio que todos soñamos. Bien. Que todos queremos. Bueno, y un poco viene la pregunta, ¿y cómo se proyecta para convencer a los vecinos para ese camino? Porque después hay que empezar a transitarlo, ¿no? Y seguramente que es el deseo de los bien nacidos, quieren, y en el marco de las raíces que uno tiene, los afectos y demás, proyecta y quiere lo mejor siempre. Y entonces a partir de ahí, ese mensaje, ¿cómo trasladarlo? Y hoy, sobre todo es con educación. Yo siempre digo que la educación es la base de todo. De toda nación, y bueno, que nos acompañarnos a que la gente se sume. Y el otro día, bueno, salimos el sábado, que estuvimos charlando con algunos vecinos, y bueno, más que nada nos pedían que es la parte de la educación. Bien. Aparte, bueno, yo también doy clases. Ah, tenés la beta docente. ¿Dónde estás dando clases? Estoy dando clases en la escuela 1, y bueno, hice la capacitación docente en el 2016 y estoy dando clases para adultos. Bien, así que venís a la noche. Vengo a la noche. Los lunes y viernes estoy a la noche. Y dibujo no es tu materia. No, no, doy administración y planificación y gestión. Bien. Dibujo no, dibujo ni caligrafía. Era antes con la pluma que en chastre. ¿Qué día cumplís años vos? El 14 de diciembre. Ah, sos de Sagitario. Soy sagitariana, el mejor signo. ¿Y te pesa ser sagitariana? No, me encanta. Por lo que significa, No. Es emoción, es sanguíneo, es fuego. Es fuego, por eso te digo. No, yo digo que Sagitario es el mejor signo, el signo de la alegría. Sagitario mono sos. Mira, inquieta, por eso sí. Yo digo que me mandaban mis padres a hacer deporte por lo inquieta que soy. No, y además eso que decís de mono por el horóscopo chino. El mono tiene una atracción muy particular, es divertido. Tal cual. Además es inquieto, divertido, de libertad y de la picardía, de alguna travesura al otro. Por algo te reís. Sí. Y bueno, Sagitario, lindo signo. Somos buenos. Los Sagitarios. Tiene una beta espiritual, ¿no? Particular. Sí. ¿Y la cultivás ese punto o te nace naturalmente? ¿En lo espiritual? Sí. 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 La parte espiritual, sí. Y últimamente más. Todavía. Sí, sí. Bien, ¿y cómo lo vas transitando? Y la parte espiritual, bueno, mi mamá, también del lado de mi mamá, siempre fue muy creyente. Ella siempre era muy, además de, yo siempre muy fervorosa por esto no sé si es del signo ya, entonces ella era la que más me hablaba, y bueno, siempre me sentaba en un sillón, y cuando yo venía de allá de Buenos Aires, que venía en sexta y me bajaba a primera, esa chelita calmate, bueno, era la que me leía la Biblia, y mi otro primo, Horacio, que estaba la parte, bueno, muy, muy creyente. Y después, bueno, trato también hago terapias, así que la amo fortaleciendo por ese lado. Bien. Bueno, ahora que decís que haces terapia,
Y yo te empecé, como dijeran los psicólogos, con el tema de la regalía. Ahora seguramente te estarías acordando, porque parte de esas cosas te aparecen. De acuerdo al terapeuta, te hace estos juegos de significado y significado, sí, ¿no? sí. Y del significante permanentemente, ¿no? Sí, no, pero la parte del apellido de la facultad fue siempre muy, muy cómica.